para mí, queridos hermanos sacerdotes y fieles cristianos, el momento más importante del año, el encuentro con todo el presbiterio. Gracias por vuestra presencia, por vuestro esfuerzo y por estar aquí celebrando el día que nació nuestro sacerdocio, unido inseparablemente a la Eucaristía y a la Iglesia. Y también unido inseparablemente a aquella frase que tiene Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, que dice que nuestro sacerdocio es para el sacerdocio bautismal, para los fieles. Nos hacemos y nos ordenamos sacerdotes para el servicio del pueblo de Dios. Agradezco muchísimo la presencia de nuestro querido don Braulio, arzobispo emérito, de don Ángel, también obispo emérito de Segovia, y de todos los que habéis venido sacerdotes desde el último pueblecito, desde el último lugar de la diócesis, desde las ciudades, desde los barrios, desde los pueblos, desde los hospitales, donde estáis haciendo ese servicio magnífico en estos momentos. La mayoría de nuestros sacerdotes, o muchos, se han contagiado, prácticamente la inmensa mayoría. Desde su realidad han estado al pie del cañón haciendo una labor tan admirable como escondida, tan sencilla como verdaderamente, sin llamar la atención, han estado más que a la altura de la circunstancia. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestra labor y por vuestra entrega. Hay como 3 lugares teológicos de la pasión de Cristo que durante toda esta cuaresma hemos estado reflexionando, 3 lugares también teológicos en la pasión y en la resurrección, o también otros 3 lugares. Yo lo resumiría en el cenáculo, donde nace nuestro sacerdocio, en Getsemaní y en el Calvario. Son los 3 lugares teológicos fundamentales de la pasión, vivido desde su corazón y desde sus sentimientos. Veremos cómo en la resurrección de Cristo, citados también en Galilea, volveremos al cenáculo, donde la Iglesia solo sale para evangelizar y llegar hasta los últimos confines de la tierra, el amor de Cristo. El otro lugar teológico será el lago Tiberíades, la Decápolis, la vida, id a Galilea y me veréis. Y el otro lugar teológico será lo que el Papa Francisco llama una iglesia en salida, es decir, Emaús. Id con los decepcionados y desilusionados de la vida, los que no se acaban de enterar que Cristo ha resucitado y está vivo. Recuerdo que la Madre Teresa de Calcuta escribió una carta a una persona que hablaba conmigo, una gran psicóloga, y le ponía esta frase de su puño y letra: por muchas que sean tus tristezas y tus desánimos, existe una alegría que nadie te podrá arrebatar, la alegría de que Cristo ha resucitado y está vivo. Volvemos al cenáculo, y aquí vamos a ver como 3 claves para nuestra vida sacerdotal. 3 claves que hemos repetido de una y otra manera. Precisamente he escrito una carta pastoral: santidad, fidelidad y felicidad. La fidelidad es la suya, que esa fidelidad de Cristo nos tiene que hacer inmensamente felices, porque lo vamos a cantar en la vigilia pascual, el santo y feliz Jesucristo, dedicado al 30 aniversario de don José Rivera, el venerable don José, que realmente es un testigo en nuestra diócesis de lo que significa una santidad sacerdotal, que esperemos que la Iglesia lo reconozca en su momento. ¿Cuáles serían las 3 claves de nuestra vida sacerdotal basándonos en estos momentos? Mirad, yo lo diría, lo que ayer meditábamos, aquella mujer, María de Betania, que se pone a los pies de Jesús y rompe aquel frasco, el perfume de Betania. Después, en el cenáculo, como estamos diciendo, otras dos escenas, otras 2 grandes escenas, que sería Juan recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, y es que la vida sacerdotal encuentra su descanso y su gozo en la Eucaristía. Yo recuerdo haberle preguntado
a Masturian, que fue, como sabéis, junto con el hermano Roger de Tessé, cuál era la alegría más grande de su vida. Tuve la suerte de hacer un retiro en Roma, nos lo dio a un grupo de unos 40 sacerdotes, y yo le pregunté cuál era la alegría más grande de su vida. Sabéis que él acababa de ordenarse sacerdote, lo había ordenado el arzobispo de Nápoles, y él dijo, sin lugar a dudas, la Eucaristía de cada día. No puedo vivir sin la Eucaristía. La Eucaristía es para mí, decía él, todo. Un día sin la Eucaristía, decía el Padre Nieto, es un día perdido en tu vida. Y el otro texto que vamos a reflexionar también en el cenáculo, vuelvo a repetir, es el encuentro del resucitado con Tomás, el hombre de las dudas, el que está siempre en crisis contra la institución, el que no acaba de encontrar plenamente su sentido en la vida de la Iglesia, pero que tiene que tocar el corazón de Cristo adorando en humildad y se queda derretido de amor, Señor mío y Dios mío. Más privilegiado Tomás con su incredulidad que incluso Juan, porque Juan recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús en la Eucaristía, pero es que Tomás toca el corazón de Cristo. Podríamos decir, con toda la teología que siempre desarrolla el Papa Francisco, por tocar el corazón de Cristo, tocará después la carne de los pobres y de los que sufren. Hacemos esta pequeña reflexión, esta pequeña homilía, y que demuestra una vez más nuestro amor a nuestra vida sacerdotal. Primero, esta mujer en Betania. Betania significa lugar del corazón, y aquí estaría nuestra vida sacerdotal que se rompe en el servicio y en la intimidad con Cristo. Se rompe también ahí a los pies de Jesús escuchando su palabra. También nuestra vida. En este sentido, ¿cuánto tenemos que valorar, por ejemplo, nuestro celibato sacerdotal? ¿Cuánto tenemos que valorarlo? Porque dice y mucho de nuestra vida sacerdotal, y porque verdaderamente muchas veces es descubrir que el corazón plenamente solo lo llena Jesucristo. Y cuando uno está a los pies de Jesús, rompe lo más íntimo, lo más profundo que tiene de su corazón, que vale mucho más que los 300 denarios del que habla Judas, porque es nuestra vida entregada. Entonces nuestro corazón hace que, roto por amor a Cristo, hace que se llene todo del perfume y de la alegría de la fiesta, del gozo y la alegría de nuestra vida entregada sacerdotalmente, de nuestra vida de celibato, aunque sea vivida siempre desde este amor a Jesucristo, sabiendo que nuestra vida y que nuestro tesoro lo llevamos, como dice San Pablo, en vasijas de barro, pero es un tesoro. También llevamos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, también en vasijas de barro, pero es un tesoro. También llevamos nuestra vida sacerdotal con nuestras dificultades, con nuestras caídas, con nuestros pecados, pero es un tesoro. Por eso pedimos las veces que sea perdón al Señor, pero el tesoro es Jesucristo y el tesoro lo llevamos y es para nosotros nuestra alegría y nuestro gozo. Nadie podrá quitarnos el amor de Jesús, nadie. Ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada, ni el hambre. Como dice Romanos 8, nadie nos podrá arrebatar el gozo de nuestra vida sacerdotal unida a Cristo. Como digo en la carta pastoral, Él es fiel. Él es fiel. Y nosotros tenemos que ser coherentes, como repite constantemente el Papa Francisco, y la coherencia, unido a su fidelidad, aceptando humildemente nuestros pecados y nuestras limitaciones, nos hará inmensamente feliz. Ojalá transmitamos eso a nuestros seminaristas, a los que saludo con mucho afecto, para que nuestro seminario sea verdaderamente y tenga esa regla esencial que es formar pastores según el corazón de Cristo. El otro lugar teológico, hemos dicho, este lugar teológico es sobre todo el cenáculo. Estos últimos. Juan recuesta la cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Puede haber sacerdocio sin recostar nuestra cabeza sobre el pecho del Señor en la Eucaristía? ¿Puede haber verdaderamente una vida sacerdotal plena si no cuidamos la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada? La Eucaristía tiene que ser para un sacerdote su locura y su gozo, su alegría, su esperanza.
sed sacerdotes moldeados por la Eucaristía y viviréis toda la realidad de vuestra exigencia sacerdotal, pero moldeados por la Eucaristía, llenos del gozo de la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo vivo, la Eucaristía es el corazón vivo de Cristo, la Eucaristía es Cristo, sumo y eterno sacerdote. No existe más que Cristo resucitado. La Eucaristía es el gozo y la alegría en nuestra vida de descubrir como Juan. ¿Por qué Juan es capaz de aceptar el escándalo de la cruz? El único, Ni Pedro, ni Santiago, y todos van a dar luego la vida por Cristo. Pero solo Juan acepta y vive el escándalo de la cruz junto a María al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque mirad, solo la intimidad con Cristo en la Eucaristía es capaz de hacer que seamos capaces de digerir nuestros sufrimientos, nuestros escándalos, nuestras miserias. Solamente cuando uno es una persona totalmente llena del amor a Cristo en la Eucaristía es capaz de digerir. Hay tantos que a veces les cuesta digerir o viven atragantados o no son capaces de integrar su vida con sus defectos y con sus fallos. Eso lo vivimos porque la Eucaristía es lo que hace capacidad de poder digerir, y eso nos llevará después a las almas y a la entrega total e incondicional a nuestros hermanos. Aquello que siempre cuento, que le escuché a la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntaba en cierta ocasión un periodista: ¿ustedes, hermanas, son monjas contemplativas o de vida activa? Y le dijo a la Madre Teresa de Calcuta al periodista: nosotros somos todas de vida contemplativa. Y le dijo: ¿pero cómo? Si no están ustedes casi nada en la casa, si están todos los días debajo de los puentes buscando los más pobres de los pobres. Y dice: sí, mira, nosotros contemplamos a Cristo en la Eucaristía todos los días. Y después lo contemplamos en la carne y la sangre de los que sufren. Por lo tanto, somos contemplativos en Cristo vivo en la Eucaristía, contemplativos en la carne y la sangre de los pobres, que tanto le cuesta hablar al Papa Francisco. Y termino. Y la tercera clave también en el cenáculo es que el sacerdote tiene que ser el hombre de la comunidad. Por eso agradezco muchísimo vuestras presencias cuando está presente el obispo, la iglesia diocesana. Os agradezco muchísimo de corazón a todos y a cada uno. Porque fijaros, Tomás, ¿cuál es el problema que tiene? Que se separa de la comunidad, se separa del cenáculo. Es muy peligroso separarse del cenáculo, porque sabe uno dónde empieza, pero no sabe cómo acaba. Y se separa del cenáculo. Se va, ¿dónde iría? Probablemente pensando que aquellos hombres no tenían mucho futuro, los que estaban allí, pensando que aquello no tenían iniciativa, pensando que aquello, ¿cómo acabaría aquello? Y se va. Tomás es el hombre que siempre tiene en su corazón una sospecha contra lo institucional, contra la Iglesia, siempre tiene como una sospecha. No vive eso que dice tanto San Ignacio de Loyola, que es fundamental en la vida cristiana: salvar al sujeto, salvar al sujeto. No piensa nunca bien, siempre piensa mal. Y cuando resulta que Tomás le pide a Jesús dos cosas, curiosamente Jesús acepta una, la otra no. ¿Qué acepta Jesús? Tocar su corazón. Muy bien, ¿quieres tocar mi cuerpo? Ven, mete tu mano en mi costado. Pero probablemente todos los que tienen una espiritualidad tomasina, podríamos decir que le hubiese gustado que se le hubiese aparecido Jesús a él solo en un ángulo del cenáculo, aparte. Y Jesús le dice que no, que tiene que ser en medio de su iglesia, en medio del presbiterio, en medio de la comunidad. Porque es ahí donde acontece Cristo vivo y resucitado y donde acontece nuestro sacerdocio. Y cuando verdaderamente se coloca en medio de la iglesia, toca su corazón, siente el latido de su amor y por eso exclama: Señor mío y Dios mío. El mayor acto de fe que se puede hacer jamás lo hace Tomás en medio de su incredulidad y de que este tipo de personas suelen ser casi siempre un jarrón de agua fría para la comunidad. Siempre. No suelen estar donde tienen que estar y siempre suelen ser un jarrón de agua fría para la comunidad.
pero sin embargo el Señor le reconcilia con su profundo amor a la Eucaristía y poniéndolo en medio de la Iglesia, en medio del presbiterio, en medio de la comunidad. Y ahí va a ser donde se va a encontrar con el resucitado, no aparte como a él le gustaría en un rincón, no con un grupito, sino en medio de la Iglesia, en medio de la comunidad, en medio del presbiterio. Pues muchas gracias por vuestra entrega, por vuestra generosidad a cada uno de vosotros. Gracias por ser testigos y que soy consciente de que lo he visto en vuestros pueblos, en vuestras parroquias, a veces humilde, pero que habéis permanecido ahí, cada uno de vosotros, con miles y miles de creatividades para llegar a la gente, pero sobre todo con vuestra vida, diciendo verdaderamente que amáis hasta dar la vida. Pero tened cuidado, nunca daremos la vida por nuestros hermanos si no vivimos en el cenáculo. Y el cenáculo es la Eucaristía, el sacerdocio. Tomad, comed, tomad, bebed, esta es mi sangre. Nace indisolublemente unido Eucaristía y sacerdocio. No hay sacerdocio sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin sacerdocio. Por eso es la totalidad de nuestra vida. Ahí también es el amor fraterno, como yo os he amado, y ahí también Jesús se pone de rodillas delante de la humanidad. ¿Acaso no ha hecho eso la Iglesia y todos vosotros como sacerdotes en este momento de pandemia, poniéndoos de rodillas ante una humanidad que sufre? Yo los he visto, y os he visto a todos, hospitales, pueblos pequeños, salir con bolsas a ayudar. Os he visto a vosotros que os habéis puesto de rodillas ante la humanidad que sufre.